Buenas tardes, bienvenidos todos a la conferencia que nos ha proporcionado el grupo GeoGroup, webinar Caracterización Geológica con fines geotécnicos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, señora, escuchamos. Ok, la empresa GeoGroup está desde 65 años. Han fabricado sistemas de alambre de acero de alta resistencia que proporcionan una protección fiable para infraestructuras vulnerables. Inicialmente desarrollaron soluciones de protección contra desastres naturales, después investigaron en nuevas áreas de aplicación, trabajando en conjunto y presentando una cartera de productos que comenzó a expandirse de manera constante. Tienen redes y mallas que se utilizan en acuicultura, deportes de motor, túneles. También proporciona soluciones especiales para la protección contra impactos y aplicaciones arquitectónicas. GeoGroup tiene como objetivo el conseguir solución ideal para sus clientes, haciendo lo mejor posible con sus componentes y demás investigaciones, basando su larga experiencia en una trayectoria de innumerables proyectos de éxito. Están comprometidos con lo que es la seguridad de sus clientes, de sus proyectos, planifican desde un inicio y trabajan en conjunto con sus clientes, ofreciendo herramientas y soluciones puntuales para cada uno de los proyectos basados en investigaciones geotécnicas y pruebas que se realizan en el campo. Hoy nos presentan y nos van a hablar de un sinnúmero de proyectos, aplicaciones, herramientas, es lo que vamos a conocer de ellos hoy. Interesante información para todos nosotros. Como podemos observar en la pantalla, ellos trabajan estabilización de taludes, barreras contra deslizamientos de tierra, prevención de aludes, soportes de terreno, protección contra caída de rocas, protección contra impactos, soluciones especiales, barreras de circuitos de carrera, redes anti... En general, trabaja GeoGroup a solicitud de sus clientes, en conjunto de sus clientes, hacen pruebas, modelan. Vamos a escuchar en la tarde de hoy que tienen programas de los cuales ellos nos van a informar y nos van a dar acceso inclusive, así que pues vamos a presentar a la conferencista de hoy, que es la geóloga Daniela Fernández. Es licenciada en Geología de la Escuela de Centroamérica, consultora ambiental y profesor universitario, y actualmente es la gerente de país de GeoGroup Costa Rica. Desde Costa Rica, entonces, vamos a darle la pantalla a Daniela para que nos converse sobre pues, su experiencia e información que nos interesa conocer, y como saben, pues, las reglas son que la vamos a escuchar y ustedes pueden hacer las consultas a través del chat que va a estar, en el cual nos van a estar ayudando los panelistas. Está el señor Ricardo de Stefano, que es el gerente de País Panamá, que le agradecemos nos haya proporcionado a el conferencista, el profesor Luis Santanash, el profesor Luis King, la profesora Bella Almillategui, que nos acompañan esta tarde. A todos gracias. Y Daniela, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Pueden verme ahorita? Vemos tu pantalla. Perfecto. Muchas gracias, ingeniera Hilda. Muchas gracias a usted, a la Universidad USMA de Panamá, a la profesora Bella y a todas las personas que han estado pues, en pro que hagamos esta presentación. Para nosotros es de gran interés y creemos como empresa que siempre estar unidos y ligados a la universidad y iniciar con la parte de los estudiantes y profesores es enriquecedor para ambas partes. Entonces, espero que esto vaya a llevar pues solamente al inicio de una relación con la USMA y de parte de GeoGroup para compartir todo el conocimiento que tenemos ambas partes. Así que agradecerles y esperar realmente que la presentación sea de gran utilidad para ustedes. Antes de empezar,
Bueno, primero que nada, también presentarles a don Ricardo Estefano, está aquí ahorita como panelista también, él es el encargado ahorita de lo que sería Centroamérica y Panamá, entonces no duden en cualquier momento consultarle, ya sea a él o a mí, cualquier consulta de un proyecto específico, algún tema que haya quedado hoy con alguna consulta, y de igual manera pueden ingresar a la página de GeoBrook, ahorita lo vamos a ver en la presentación, donde pueden obtener más información al respecto de nosotros y también pueden comunicarse con el encargado de su área o demás. Entonces, bueno, como ya me han presentado inicialmente, esta conferencia ha sido una pequeña parte de una serie de webinars que la empresa GeoBrook ha elaborado. Ahora, como estamos también en este modo quédate en casa debido al coronavirus, hemos reforzado un poquito lo que es llegar a la gente también vía web, que nos conozca, que sepa quiénes somos y que también podamos compartir un poco no solamente de nuestros productos, sino también de nuestro conocimiento. Es parte también de la firma de la empresa, pues no solamente tener productos especializados, sino también tener detrás de estos un especialista para cada tema. Entonces eso es parte de lo que queremos compartir con ustedes. Entonces, de mi parte, mi webinar, mi presentación es la parte geológica. Como ya se presentó previamente, yo soy geóloga, me he estado especializando, por así decirlo, me he estado centrando últimamente un poquito más en la parte de la geotecnia, entonces he podido ver ambas partes de la geología y también de la rama de la ingeniería, y la idea de hoy es combinarle un poquito, hablarles un poquito del lado de la geología aplicada a la geotecnia. Yo sé que la mayoría de los oyentes ahorita me han informado pues, que son estudiantes, profesores, egresados o personas que tienen ya un conocimiento básico en lo que vamos a hablar ahorita, pero de igual manera vamos a hacer un repasito general desde lo más pequeño hasta lo más grande y tratar de abarcar todo lo posible en más o menos una hora. Entonces, como ya les comentamos, pueden hacer consultas al final de la presentación. Y de igual manera los invito a buscar el contacto, ya sea mío o de don Ricardo, y pues enviarnos un correo y hablarnos de cualquier consulta y demás. A grandes rasgos, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Bueno, primero una motivación, y básicamente les voy a explicar por qué fue que decidimos tomar este tema. Una clasificación de rocas, vamos a empezar de lo más pequeñito a clasificar las rocas. La parte favorita de los geólogos, digamos, vamos a hablar un poquito, lo que conlleva esta clasificación de rocas. Bueno, además, ¿qué hacemos ya cuando tenemos definida una roca? Meteorización, erosión, transporte. Ya luego vamos a entrar ya más en materia de lo que nos interesa a todos los que estamos del lado de la geotecnia, que es el levantamiento de campo para taludes en suelo y en roca, pero desde la perspectiva geológica, ¿verdad? Ya para meternos realmente a los proyectos que realmente aplicamos el día con día. Y al final vamos a hacer un pequeño resumen y unas consideraciones finales. Entonces, antes de seguir, no sé, ¿me escucho bien? ¿Todos están por ahí? Listo. Ok, vamos a... Ok. Aprovecho que se siguen uniendo, para que sepas, se siguen uniendo profesores. Tenemos ahora el profesor Benjamín Fossati también, profesor Juan Bustamante, que en conjunto también nos ayudó a preparar esto, así que pues ahorita ya somos 75 personas participando entre profesores, ingenieros, egresados y estudiantes. Perfecto, bienvenidos todos entonces. Ok, vamos a empezar nuestra agenda del día de hoy. Vamos a ver qué pasa, que no me está pasando la presentación. Ok, algo pasó por aquí. Ok. Motivación. Bueno, de lo principal que nos llevó a hacer esta presentación respecto a la parte geológica es que realmente todos nuestros proyectos geotécnicos se basan realmente en el material que está presente en nuestro talud, el material que está presente en nuestro proyecto, en la geología. Entonces, vamos a empezar. Para diseñar un gran proyecto, para diseñar un proyecto adecuadamente, con los materiales correctos, con los datos correctos, hay que empezar con la información de campo y teniendo información realmente real,
suficiente. Entonces vamos a tratar de hacer esta charla un poquito detalladita en la parte de la geología para así garantizar que el proyecto a partir de esta parte pues vaya a ser un proyecto exitoso. Entonces esa es parte de la motivación de nosotros, lograr obtener la mayor cantidad de información detallada y precisa del sitio y además aprender a identificar las particularidades del sitio. Todos los proyectos son diferentes, podemos tener proyectos uno a la par del otro, pero con su característica diferente, entonces vamos a tratar de diferenciar esto. Nosotros como empresa hemos tenido comúnmente la idea de hacer un proyecto y hacer una aplicación específica para cada proyecto. No vamos a ofrecer soluciones genéricas para todo, como decimos aquí en Costa Rica, la pomada canaria. No, vamos a tratar de buscar una especialidad, un proyecto, un detalle específico para cada cosa, así como nuestros productos. Entonces vamos a aprender a diferenciar por qué todos nuestros proyectos son tan diferentes. Entonces, como objetivo, uno a uno, como se los he comentado, identificar materiales, ¿verdad? Identificar realmente con qué formación estamos trabajando, qué tipo de roca, por qué es que tienen este comportamiento. Además, homogeneizar conceptos básicos, muy importante para todos nosotros los que estamos ahorita también en el área de construcción, en el área de la educación, bueno, que todos estemos hablando en el mismo idioma. Si estamos en un proyecto el día de mañana, el geólogo tenga un nombre para una roca o para un afloramiento, y que el ingeniero o geotecnista, el contratista, el cliente, tengamos todos una noción de qué es lo que estamos hablando, pues estamos en el mismo canal y nos entendamos. Habrán palabras y habrán términos que van a cambiar entre cada rama o entre cada incluso país, pero vamos a tratar de homogeneizar un poquito todo esto. Vamos a ver, incluso tal vez a mí puede ser que haya palabras que no me entiendan, pero vamos a buscar los términos más homogéneos para todo. Además vamos a tratar como objetivo, ¿sí? Creo que hay un micrófono por ahí. Ok, de promover una eficiente recolección de los datos, ¿verdad? Sabemos que en muchos casos es costoso o es difícil ir al lugar del proyecto, pues incluso ahora más que tenemos como restringida la salida a la obra. Entonces vamos a tratar de que cuando vayamos a este proyecto logremos recolectar una información correcta, logremos obtener la información que necesitamos al 100% y la información que sea verídica para nuestro diseño. Y por último, también, que es una parte que nos interesa a nosotros como Geogroup también muy importante, que es que realmente logremos hacer un diseño con un producto que sea el adecuado para nuestro talud, para nuestro diseño. Entonces, ¿por qué mi consultor, por qué mi geotecnista, o por qué yo como geotecnista estoy diseñando con esta barrera, con esta malla, con estos anclajes específicamente para cada proyecto? Como lo decíamos, todos los proyectos son diferentes, entonces vamos a buscar el producto o sistema adecuado. Ok, ¿cuál es la idea de todo esto? Entonces, vamos a aprender o vamos a ser conscientes de que todos estamos buscando día con día mejorar nuestro conocimiento, nuestra pequeña base de datos que tenemos en la cabeza. Yo sé que aquí ahorita vemos todo tipo de profesionales, desde los profesores, estudiantes y todo, y es importante que poco a poco nos vayamos también actualizando. Todos vamos aprendiendo un poquito cada día y por eso es que estamos también todos aquí conectados, interesados en aprender un poco más. Entonces, ¿qué más? Aprender también de la experiencia de otros expertos. Yo en mi caso también trato de ver bastantes webinars o información de otra gente y también de empresas que tengan una gran experiencia, como el caso ahorita de Geogroup, que también quiere compartirlo con todos, de la experiencia y la recolección de información que han tenido a través de los años. Entonces, esperemos que para todos sea enriquecedor esto. Ok, vamos a entrar con la parte geológica más pura. Como les he dicho en otras oportunidades, me encantaría empezar mi charla con el Big Bang, ¿verdad? Y hablar de la geología desde que creció el planeta, pero vamos a empezar por lo menos con la parte más fundamental. No se me aburren en esta parte, para mí es fascinante, espero que para la mayoría también, pero todo el diseño geotécnico, toda la recolección de datos en el campo va a partir de la parte más pequeñita, que también sería como verlo como el cuerpo humano. Bueno, vamos a hablar de lo que son los órganos y demás, pero lo más importante, lo más básico, la unidad básica viene siendo las células, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta similitud con los minerales.
Poco a poco, a través de la presentación en esta hora, me van a entender por qué es tan necesario entender los minerales, la parte más pequeñita, para entender esa roca, para entender este talud, para entender por qué tenemos este proyecto y así sucesivamente. Entonces, vamos a ir desde lo más pequeñito. ¿Qué son los minerales? Ok, vamos a contar primero con lo que serían los elementos químicos. Los elementos químicos se van a unir y me van a formar minerales. Estos minerales puede ser que se formen, que se unan entre muchos minerales del mismo tipo o minerales de diferentes tipos hasta formarme una roca. O en resumen, cualquier roca va a ser la unión de muchos minerales, que es la unión de muchos elementos químicos. Entonces, a partir de esto, vamos a tener muchas características en nuestro proyecto a futuro que van a depender de qué tipo de roca, mineral o elemento químico vamos a tener. Entonces, las rocas están formadas por la unión de uno o varios minerales. ¿Estamos todos ahí? ¿Todo bien? Ok. A partir de esto vamos a aprender lo que sería la clasificación de las rocas. La clasificación de las rocas es algo complejo, pero vamos a tratar de hacer como un resumen pequeñito o de los conceptos por lo menos más importantes que vamos a necesitar entender respecto a la clasificación de las rocas. Lo más importante, la clase de geología general número 1, considero yo. Yo creo que la mayoría de nosotros lo tenemos claro, pero para dar una pequeña refrescadita, tenemos 3 tipos grandes o básicos de rocas. Vamos a tener el gran grupo de las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. ¿Qué es lo más importante de esto? Que cada una también va a tener su comportamiento geomecánico diferenciado y vamos a tener que entender en qué ambiente o con qué tipo de roca estamos trabajando para así sucesivamente llevar nuestro diseño geotécnico. Las rocas ígneas, para nosotros que estamos aquí en el Istmo Centroamericano, tanto allá en Panamá como aquí en Costa Rica o en la mayor parte de Centroamérica, son las rocas más comunes. Cuando vayamos la mayoría de afloramientos, caída de bloques, diaclasas en general, la mayoría vamos a tener rocas ígneas. ¿Por qué? Porque el Istmo Centroamericano es un istmo volcánico formado por lavas, ¿verdad? Vamos a tener posterior a eso rocas sedimentarias, las cuales son rocas que se forman debido a la erosión, meteorización, transporte de otras rocas anteriormente formadas. Puede ser que tenga una roca sedimentaria formada por detritos de otras rocas ígneas, de otras rocas metamórficas o en sí otras rocas sedimentarias. Ya en Centroamérica, ya en Costa Rica y en Panamá vamos a estar encontrando rocas sedimentarias. Esto es algo que nos vamos a encontrar mucho en ciertos proyectos. Y por último, vamos a hablar de las rocas metamórficas. Tenemos muy poquitas rocas metamórficas en Centroamérica, muy poquitas rocas metamórficas en Costa Rica o Panamá realmente, pero no dejan de ser importantes en este ciclo. Tienen su comportamiento geomecánico diferente también. Y por último, para cerrar nuestro ciclo, podríamos hablar nuevamente de las rocas ígneas, que vendrían a formarse ahora las que son por vulcanismo de lo que sería la condición magmática de otras rocas metamórficas sedimentarias. Este es nuestro ciclo de las rocas para entender más o menos el contexto en el que estamos hablando. A grandes rasgos vamos a ver cuáles son estas divisiones de estas rocas. De las rocas ígneas vamos a tener 2 grandes grupos, lo que serían las volcánicas y las plutónicas. ¿Qué es esto? Las volcánicas son las que salen del volcán, ¿verdad? Son nuestras lavas, las encontramos bastante aquí en este sector, y las rocas plutónicas son las rocas que también están en una cámara magmática, se enfrió, no salió a superficie, pero es una roca proveniente de un volcán también. Estas plutónicas son básicamente lo que conocemos como el granito que tenemos en la cocina, el sobre de la mesa. Estas son nuestras plutónicas. Luego tendríamos lo que serían las rocas sedimentarias, que tendríamos 3 grandes grupos: detríticas, químicas o orógenas. Entonces, tendrían lo que son las rocas que se deben a la desintegración de otras rocas, las químicas, que son por procesos químicos, y también las que se deben a materia pues, animal, digamos como las conchitas y demás. Por último, vamos a tener las metamórficas, que están las foliadas y no foliadas, a grandes rasgos, las que tienen laminitas y las que no tienen laminitas. Vamos a ver más adelante de qué son cada una. Ok, esta diapositiva es muy importante, así que me gustaría que me pongan atención especial en esta diapositiva. Ya les expliqué más o menos los grandes grupos de las rocas, y entonces ahora me van a decir, bueno, está bien, pero entonces ¿de qué me va a servir saber qué es una roca ígnea, qué es una metamórfica? En fin, esta es la gran explicación.
Aquí tenemos la famosa serie de cristalización de Bowen. Esta serie lo que me va a indicar es cómo a través del tiempo en una cámara magmática se van cristalizando cada uno de los minerales. Vamos a imaginarnos aquí un volcán al revés, en esta imagen de la izquierda. Arriba va a estar el fondo de la cámara magmática y abajo, donde dice cuarzo, va a ser la boquita del volcán. Entonces, entre más arriba en esta tabla nos encontremos, va a ser los primeros minerales que se forman en un volcán, y ya abajo, cuando empezamos a hablar de cuarzo, van a ser los últimos. O sea, que apenas vamos a tener rocas formadas, rocas ígneas, cuando nacen los minerales, todos los minerales nacen en las rocas ígneas. Los primeros en formarse a mucha profundidad va a ser olivino, plagioclasas, piroxenos. Y los últimos en formarse, los últimos minerales que se forman, van a ser los que van a estar aquí abajo, muscovita, cuarzo. Los que se formaron ya salieron del volcán. ¿Qué es lo importante de esto? Vean lo siguiente. Cuando yo tengo una roca, cuando yo tengo un afloramiento, cuando tengo rocas con mucha presencia de cuarzo, que fue el último en formarse según esta tabla, va a ser un material que va a estar más acostumbrado a las condiciones atmosféricas exteriores. El cuarzo comúnmente es más resistente, es más duro porque se formó más en superficie. Por otro lado, si tengo un afloramiento con rocas con mucha presencia de minerales como olivinos y plagioclasas, estamos viendo aquí que fueron los primeros en formarse en una cámara magmática, van a ser materiales que se van a descomponer con más facilidad aquí afuera, porque no están, por así decirlo, acostumbrados a nuestro ambiente. Entonces, todo eso va a tener una respuesta geotécnica. Entonces, podemos empezar a asociar, ok, cuando tengamos, incluso podría ser una sedimentaria o una roca ígnea formada a partir de minerales como olivino y plagioclasa, vamos a tener mayor problema de inestabilidad, mayor cantidad de zonas vulnerables, mayores irregularidades. Entonces, todo esto va siendo importante para nuestro contexto geotécnico. Entonces, esto es parte de la importancia de por qué nosotros como consultores, como ingenieros, como geólogos, tenemos que tomar en cuenta hasta el más mínimo detallito, como es el mineral, para saber el comportamiento de nuestro proyecto. Ok, yo no espero tampoco que en este momento todos nos hagamos expertos en rocas, que ya tomemos una muestra y digamos, bueno, esto es una lava con mucho olivino, bla, bla, bla. Tal vez no es necesario tanto, pero sí sería bueno que la mayoría de los que trabajamos en este ambiente tengamos un concepto básico, o sepamos de qué estamos hablando, de qué tipo de roca y la veracidad de la información que obtenemos. Porque muchas veces, cuando estamos diseñando un proyecto, tal vez no toda la información la hemos recopilado nosotros mismos. Puede ser, depende del proyecto, que bueno, nosotros somos diseñadores y vamos a hacer un análisis de estabilidad y estamos usando el slide, pero nosotros no hicimos las pruebas de campo. Entonces me llegan las pruebas de laboratorio y me dicen que tengo una roca metamórfica y entonces ya uno puede decir, bueno, si tengo un proyecto aquí, estoy cerca de un volcán o me encuentro en tal ambiente, bueno, yo creo que tal vez esta información tal vez no es de muestra, tal vez esta información está incorrecta, bueno, además, que tengamos ahí el conocimiento. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué? Lastimosamente, no en todos los proyectos también vamos a contar con información de campo o ensayos de laboratorio. Lo ideal es que nosotros vayamos a diseñar y tengamos la información de laboratorio, tengamos los criterios de Moore-Coulomb, tengamos densidad, cohesión, ángulo de fricción de laboratorio, excelente. Pero lamentablemente, y creo que en la mayoría de países de América Latina, tenemos el problema de que a veces el presupuesto no alcanza o a veces el proyecto no tuvo una parte para el ensayo de laboratorio o lastimosamente nos llegaron y dijeron, bueno, haga la visita a campo, identifique el tipo de roca y nada más. Y creo que en algún momento, lastimosamente, hemos caído a tener que usar las tablas de valores. Como le digo, lo ideal sería obtenerlas de laboratorio, pero bueno, si no queda de otra, vamos a trabajar con las tablitas de parámetros geotécnicos. Si existen es para algo y vamos a tratar de confiar de que han sido recopiladas de la mejor manera, etc. Ok, ahora, de lo más importante, yo necesito entrar a esta tabla de la manera correcta. Y todos sabemos que de nada nos sirve un gran estudio, un gran análisis en un software si la información que le ingresamos es incorrecta, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar al menos de entrar en esta tabla correctamente. Entonces, vamos a tratar de identificar
al menos de qué tipo de roca estamos hablando y los materiales de los que esté formado para poder ingresar a esta tabla correctamente. Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación de identificación de campo de este tipo de rocas. Vamos a hablar rápidamente para iniciar de lo que serían las rocas ígneas. Esta clasificación que les voy a dar, bueno, yo doy clases de geología también aquí en la U, no es necesariamente la clasificación del libro y cómo se dividen las rocas. Yo la clasificación que les voy a dar es lo que más comúnmente nosotros, por lo menos también aquí en Costa Rica y Panamá, nos vamos a topar en el campo y es como lo más fácil. Bueno, no ocupo una clase de geología de un semestre, no. Ocupo una clase de geología para que yo me pueda ir al campo mañana y tener ya una visión moderna. Entonces, vamos a hablar rápidamente de las rocas ígneas. Nos acordamos aquellas, las del volcán, ¿verdad? Entonces, primero vamos a tener las lavas que literalmente salen del volcán. Típico, tienen esta matriz y fenocristales. Entonces, es la manera más simple de identificar una lava. Fenocristal, ¿con qué me refiero fenocristal? Son minerales, pero como no sé a ciencia cierta cómo se llaman, porque no tengo un microscopio y demás, voy a decir fenocristal. Y una matriz. Esto es típico en una lava. Entonces ya nos encontramos esta, sabemos que estamos hablando de un ambiente ígneo, sabemos que ya tenemos una lava y ya podemos ir a meternos una tablita con un poquito más de criterio. Segundo tipo de rocas ígneas, estas son las plutónicas, aquellas que les conté que tal vez no salieron en la explosión del volcán, pero se enfrió en una cámara magmática y a partir de ahí, pues por erosión, meteorización, quedó expuesta en superficie. Son rocas que se ven varios minerales de similar tamaño. Es como si hubiéramos unido el cornflakes, ¿verdad? Son muchos pedacitos similares de tamaño. Este es el típico granitoide, o sea, granito de sobre de mesa. Ese es nuestro gran grupo grande de rocas ígneas. Ok. El tercer gran grupo de lo que podríamos encontrar en el campo serán rocas afaníticas. O sea, son rocas que no se les distingue nada, es una simple masa. Van a encontrar muchas cosas de este tipo en el campo, pero ya luego les voy a explicar un tipo. Este es otro tipo de roca ígnea. Vamos a bajar por aquí un ladito las rocas ígneas y vamos a entrar a las sedimentarias. Ahorita hacemos un resumen. Las sedimentarias. Colocamos en Google rocas sedimentarias y nos va a aparecer esta imagen. Esto es lo más básico y simple. No nos podemos dejar engañar. Esto no es lo que siempre va a aparecer, pero esto es un gran indicio. La mayoría de veces que nos encontramos estas capitas de depositación, vamos a encontrar con rocas sedimentarias. Como la palabra lo dice, es sedimento. Entonces, lo que vamos a tener es un proceso de acumulación, compactación y litificación de sedimentos. Más adelante vamos a hablar de erosión, meteorización y transporte. Entonces, básicamente lo siguiente. Cualquier tipo de roca expuesta a nuestra superficie terrestre va a estar expuesta a la lluvia, al sol, demás, se va a erosionar y va a formar pedacitos que se van a depositar una capa, tal vez luego otra, y así sucesivamente hasta que esa capa se compacta y forma una roca sedimentaria. Podemos tener las detríticas, son estas principales que le hablo de muchos pedacitos, las que no son detríticas, no clásticas, que son procesos químicos o bioquímicos, como la sal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más o menos lo que sería el proceso. Entonces, vamos a tener sedimentos, los pedacitos que se le van a caer a otro tipo de roca. Comúnmente vamos a tener el agua relacionada, mucha compactación hasta que eso se nos convierta en una roca, el proceso de litificación. Vamos a tener pues una gomita, un cemento que nos va a unir todos los pedacitos y hasta que vamos a tener ya lo que sería nuestra roca sedimentaria. Puede ser que sea una roca sedimentaria del mismo material, de un solo proceso, entonces vamos a tener una sola capa, por así decirlo, o puede ser que tengamos eventos diferentes y vamos a tener diferentes capitas, que es lo que comúnmente vemos tan bonito como estratos, ¿verdad? Ahora, la clasificación de las rocas sedimentarias. Esto es importante, ¿verdad? Cuando tengamos nuestro informe geotécnico o cuando tengamos que recurrir a nuestra tablita o cuando tengamos que describirle un informe nosotros mismos, ¿cómo es que se describen las rocas sedimentarias? El nombre de roca sedimentaria viene según su tamaño. Entonces, en ella ya no importa tanto de qué está formada. Eso fueron las rocas ígneas. Aquí podemos decir mineralógicamente qué se trata, su composición química o su génesis como un apellido.
Pero el nombre principal de la roca sedimentaria va a estar escrito, va a estar denominado por tamaños. Entonces va a ser de lo más importante. Ok, vamos a iniciar con los conglomerados, que son los más grandes. Entonces vamos a tener brechas y conglomerados, que son los clastos más grandes. Ahí ven en esa tablita, mayores a 2 milímetros. Después vamos a venir a hablar de las areniscas y vamos a seguir reduciendo el grano hasta tener las lutitas, ¿verdad? Las lutitas es ese que ya no se le siente nada. Comúnmente los geólogos lo que decimos, bueno, entre lutita y arenisca, le paso la lengua. Si siento los granos, es arenisca, y si no siento los granos, ya es lutita. Entonces, aquí vamos con los tamañitos de nuestras rocas sedimentarias. Ahora, podemos luego decir que si es carbonatada, que si no, que si es silicia, bueno, ya esos son apellidos, pero a grandes rasgos lo que nos importa, se van a categorizar por tamaño. Vamos a verlo ya realmente con una imagen. A la izquierda vamos a tener lo que serían brechas o conglomerados. Comúnmente se les observa una matriz, como son más grandes ya podemos ver lo que sería la matriz que une todos los clastos. Las brechas y los conglomerados entran en esta misma clasificación, pero son diferentes. Vamos a llamar brechas a lo que tenga el borde angular y vamos a llamar conglomerado a lo que tenga el borde redondeado. Y esto es muy importante, geotécnicamente hablando también, ya vamos a ver por qué. Luego el grupo de la arenisca, básicamente arena, como si hubiéramos tomado arena y lo hubiéramos solidificado en una roca. Esa es la arenisca. Y vendríamos una lutita, que sería como una arena, pero mucho más fina, en el que ya ni logro sentir ni identificar ningún grano. Es básicamente un lodo que se endureció. Ahora, lo que les venía contando de las brechas y los conglomerados. Podemos ver en la parte inferior, al lado izquierdo, lo que serían conglomerados. Vemos los clastos más redondeados. Y a la derecha, lo que serían las brechas. Todo esto tiene una información, una explicación genética, ¿verdad? Nosotros los geólogos estamos acostumbrados a ver una roca y inventarnos nuestra propia historia, la propia historia de la roca. La explicación de esto sería que prácticamente el conglomerado pues, tuvo mayor transporte, tuvo una vida más difícil, por así decirlo. Entonces, todos sus plastitos, todos sus bloques se han redondeado. Vamos a imaginar que tenemos gran cantidad de transporte y se unieron luego después de este proceso. Por otro lado, la brecha, pues tal vez no tuvo tanta agitación, se solidificó de esa manera y vamos a tener clastos más angulares. Aquí vamos con el primer ejemplo de campo. Bueno, vamos a hablar ya de las rocas sedimentarias. Este es un típico conglomerado, ¿verdad? Vamos a tener un talud con bastantes bloques bastante redondeados, casi no vemos angularidad. Podemos ver una buena gradación, o sea, estamos viendo en la base del talud bloques más grandes y hacia la cima cada vez bloques más pequeños. Podemos ver arriba también que tiene una matriz, lo que está uniendo todo, y estos bloques pequeños que se lava fácilmente, vemos surcos de agua. Entonces ya estos son taludes que nosotros vemos y comprendemos que tenemos que empezar a atender, ¿verdad? Será muy fácil entonces que esta matriz se desborone, por así decirlo, y tengamos caída de estos bloques. Entonces, recomendación de nuestra parte, nosotros en este caso utilizamos lo que serían las mallas, y en este caso, bueno, vamos a considerar dos cosas. Vamos a considerar el tamaño de los bloques, cuál es el peso que tengo que retener, qué tipo de malla ocupo para este tipo de, para este peso, para este tipo de bloque, y además no tenemos tanto angularidad. Aquí es donde les decía lo importante. Simplemente lo que vamos a tener es peso. Entonces tal vez no ocupamos la malla más resistente en cuanto a punzonamiento de todas, sino básicamente sostener. Cuando ya tengamos bloques angulares, pues sí vamos a tener que venir a trabajar con una malla de mayor calibre y en general para poder evitar que se nos rompa. En fin, entonces de ahí viene también gran parte de la observación de campo que vamos a hacer geológico. Aquí tendríamos el lado de las brechas. Ven que ya tenemos como bloques más angulares. Probablemente en este proyecto tendríamos que atenderlo ya con una malla de mayor calibre o incluso un spider que ya tenga varios hilos. Todo eso lo vamos a considerar. Algo muy importante que nos pasa mucho también a la hora de diseñar, considerar que para hacer el cálculo de la profundidad de anclajes, el tipo de anclajes y demás, no podemos necesariamente evaluar las resistencias y las características de los bloques, porque en la mayoría de los casos vamos a perforar en la matriz. Entonces vamos a tener mucho cuidado en esto y considerar que realmente estamos teniendo matriz probablemente con muchísimo menos resistencia que los bloques, y hay que saber entonces identificar qué valores vamos a tomar para nuestro diseño.
Ok, nuestro último grupo será rocas metamórficas. No me voy a detener mucho aquí. Básicamente las no foliadas, o sea, prácticamente no se les ve nada. Bandeadas son unas banditas y foliadas que son tal vez como unas capas más pequeñitas, ¿verdad? Más, en vez de bandas van a ser foliaciones. Entonces, esos serían los tres grandes grupos de las rocas metamórficas. Sé que la mayoría va a estar pensando, bueno, entonces esas no foliadas se parecen. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen. Les voy a mostrar tres rocas. Una pizarra, una roca metamórfica, una lutita, una roca sedimentaria y luego una roca ígnea, una lava fanítica. No se ve el grano en ninguna, no se ve el grano, no se ven minerales, es un color homogéneo. ¿Cómo hacemos para saber qué es? Siempre, seamos geólogos o no, seamos expertos en el campo de esto, vamos a necesitar considerar el contexto geotectónico, el contexto regional, en qué país, en qué sitio nos encontramos, si estamos cerca de un volcán o no, que si estamos cerca de una zona de depositación o un ambiente orogénico que nos permita tener ya rocas metamórficas. No podemos guiarnos siempre por el color, no podemos guiarnos realmente nada más por el tipo de grano, hay que tener un contexto donde es que estamos. Si tenemos un resultado de laboratorio que nos llegue, bueno, habla de una roca sedimentaria o una roca metamórfica, pero estamos a la par de un volcán, vamos a decir, bueno, no sé, vamos a poner en duda, vamos a siempre tener una visión geológica amplia. La geología conlleva tener una visión espacial grande, saber dónde estamos, qué deberíamos de esperar, ver la geomorfología, bueno, qué podríamos esperar. Entonces, mucho del criterio para reconocer rocas va a ser un criterio general, ¿verdad? Entonces, lo ideal va a ser poder hacer una sección delgada o tener realmente el experto geólogo que se lleve la sección o análisis mineralógico a detalle, pero cuando se nos ponga complicada la situación, bueno, vamos a hablar de un contexto general, un contexto geológico. Entonces, esa es mi recomendación para la parte de la clasificación de rocas. Ok, vamos a seguir con la tercera parte de la meteorización, erosión y transporte. Nada más voy a hacer una pequeña pausa para consultar. ¿Me sigo escuchando? ¿Están todos por ahí? ¿Estamos todo bien? Sí, todo bien. Sí. Ok, perfecto. Continuemos. Meteorización, erosión y transporte. Ok. ¿Qué es lo importante? Si tuviéramos un planeta muerto, que no tiene vida, que se queda tal cual fue hecho y los minerales como nacieron y crecieron y se hicieron, quedaran ahí, pues este capítulo no existiría ni existiría probablemente nuestra geotecnia. Nuestro planeta está vivo, tenemos tectónica, tenemos sismicidad, tenemos orogenia, tenemos geodinámica externa, entonces todos estos minerales, todos estos materiales de los que estuvimos hablando van a empezar a sufrir cambios. No solamente la materia orgánica se degrada, no solamente los seres vivos mueren, por así decirlo, todos vamos a tener nuestro sufrimiento con el paso del tiempo y las condiciones atmosféricas y del planeta aquí afuera. Entonces, vamos a empezar a ver cómo las rocas, por más que sean rocas, se afectan con nuestro ambiente. Son tres grandes pasos principales que vamos a hablar ahorita: meteorización, erosión y transporte. La meteorización, ocupo que tengamos claros qué es la diferencia entre los tres. La fragmentación física o la desintegración o la alteración química de las rocas in situ, en su lugar. Por ejemplo, todos hemos llegado a un afloramiento y a un talud y vemos las rocas dañadas, vemos una pátina, vemos que se está poniendo anaranjado. Eso es meteorización. Cuando se nos empiezan a dañar aquellos minerales, cuando se nos empiezan a dañar las rocas sin moverse del sitio, hasta ahí están meteorizadas. Ok, cuando ya empiezan a caerse los granos, empiezan a moverse las partes meteorizadas, ya vamos a hablar de erosión. Y por último, cuando ese material es removido a una cuenca de depositación, por ejemplo, donde vayamos a tener una roca sedimentaria, pues ya vamos a estar hablando de transporte. Entonces, es diferente hablar de un talud, de un proyecto, de un afloramiento meteorizado a erosionado. Porque meteorizado está a punto, puede ser, de erosionarse, pero está dañado ahí donde está. Cuando ya empezamos a tener erosión y transporte es cuando ya probablemente vamos a tener que recurrir con medidas de contener lo que está pasando. Entonces, es diferente el proceso y vamos a explicarlo un poquito.
Ok, empezamos con la meteorización. ¿Por qué pasa la meteorización o en qué influye los materiales? ¿Qué pasa? Primero, el clima. No es lo mismo la meteorización que va a sufrir un material cuando estamos hablando de Centroamérica, con esta humedad, que si estamos en un desierto. Entonces, el clima es un gran factor. Las fracturas, entre más fracturado esté nuestro material, va a tener mayor posibilidad de entrar el agua y va a haber mucho más superficie expuesta, porosidad por el mismo factor, el tiempo de exposición. Tal vez hay un material que estuvo bajo tierra, pero llegamos y hicimos una carretera y entonces ya a partir de ese momento pues tiene un tiempo de exposición que no había tenido a las inclemencias del tiempo y va a empezar a meteorizarse. Muy importante la composición mineral de las rocas, como ya les expliqué, la serie de reacción de Bowen, qué tipo de mineral, qué tipo de roca, pues todo eso va a depender de si se meteoriza más o no. Recordemos que cuando hablamos, por ejemplo, del cuarzo, el cuarzo está más acostumbrado aquí afuera, pues entonces va a resistir más. Y en caso contrario, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los olivinos, que los olivinos pues casi ni los vemos aquí arriba porque no han salido y ya se dañaron. Materia orgánica, la vegetación, los árboles, todo eso también nos va a cooperar un poco lo que es la meteorización, y factores biológicos también que vamos a ver más adelante, como las raíces también y animales. Ahora, poco a poco, entonces, el factor clima, como les decía, cuando estamos hablando de un lugar con mucha vegetación, primero nos va a afectar un poquito para poder ir a visualizar en el campo, bueno, qué será el material que tengo ahí abajo, estará fracturado o no, bueno, ahí vamos a empezar a tener problemas. Y toda esta vegetación y este clima nos va a afectar en lo que sería la descomposición de las rocas. También cuando tengamos, incluso puede ser que no tengamos vegetación, pero tenemos mucha fracturación, entonces va a ser más fácil que el agua entre y que entonces el material se empiece a dañar un poco más. Aquí vemos ejemplos de cuando ya empezamos a tener problemas con fracturación. Aquí vemos ya parte de nuestras aplicaciones. Esto es parte de las mallas que yo les hablaba también ahorita. Cómo contrarrestar todos los problemas con la fracturación. Más adelante vamos a ver cómo empezamos a diseñar todo esto. Luego la parte de la meteorización por aspectos físicos y químicos, como la capa vegetal, las ramas, los árboles. Esto es un caso típico. Hay como dos teorías encontradas y me ha tocado también consultas. La última vez me consultaban mucho de México. Ah, pero es que nosotros pensábamos que más bien los árboles amarraban el talud. Hay cierto punto y ciertos materiales en los que en general en suelos recomendamos sembrar. ¿Okay? Si tenemos una zona muy erosionada, una ladera que ha sido talada, pues vamos a recomendar comúnmente sembrar, pero en casos como estos, en los que estamos hablando de un talud en roca, más bien estos árboles, esta vegetación primero va a descomponer por el humus, por la materia orgánica, y además va a empezar a meter sus raíces entre las grietas y va a empezar a desprender lo que serían algunos bloques de material. Entonces, aquí vamos a tener que empezar a pensar en soluciones, no solamente para retener lo que serían bloques, sino también retener lo que serían troncos o ramas de todo ese talud. Pero en este tipo de talud, pues realmente no es beneficioso esta vegetación. Van a haber proyectos incluso en el que no deseamos incluso talar los árboles o cortar la vegetación, pero entonces tenemos otro tipo de aplicaciones que no son las mallas ancladas, sino que son también como estas barreras, que entonces también están probadas y elaboradas para detener no solamente los bloques, sino también los árboles. Vamos a hablar ahora de lo que sería la meteorización química, ¿verdad? Ya estos no son aspectos necesariamente físicos, sino que lo que ya hablamos también de lluvia ácida o aspectos ya más que van a cambiar la química de los materiales. Aquí no voy a extenderme mucho, pero a grandes rasgos lo principal sería oxidación, hidratación, solución, hidrólisis, cuando estamos hablando de carcismo, cuando tengamos materiales kársticos o cuevas, como le llamamos también. Pero lo principal que nos hemos topado nosotros como grupo, de lo principal que hemos venido a solventar con nuestros materiales es la meteorización, cuando ya empezamos a tener zonas con drenaje ácido. Esta es una meteorización típica de zonas volcánicas. En Costa Rica nos lo topamos mucho, el drenaje ácido. El problema de esto es no solamente que se van a ir alterando los materiales propios del sitio cuando empieza a recorrer esta agua, sino que también
Las soluciones de estabilización son un poco más complicadas porque vamos a tener que ya empezar a utilizar materiales que estén preparados para esta solución. Y desde el concreto, ¿verdad? Que ya tenemos casos que el mismo concreto empieza a dañarse, porque recordemos que la solución del concreto también trae partes de roca, ¿verdad? Entonces, esa misma roca que tiene el concreto también se puede dañar con este drenaje ácido. O soluciones con nosotros como las mallas, que también tenemos una línea de mallas especial, stainless, para soportar lo que serían estos drenajes. Estos son algunos ejemplos de nosotros, en nuestra malla en stainless, está hecha para ser anclada y para retener bloques en estas condiciones de drenaje ácido. Entonces, esto es parte de la información que tenemos en la página. Cuando quieran también pueden ir a darle un chequeo a esta información, pero es parte de las condiciones que nos encontramos comúnmente. Ok, de lo más importante del proceso de meteorización, esta es la explicación para que tengamos suelo, ¿verdad? Entonces, el suelo es una combinación de materia orgánica y de descomposición de roca. Entonces, muy bonito, lo ocupamos un montón, pero también nos va a generar ciertos problemas que vamos a ver poco a poco. Taludes en suelo, ok. ¿Qué es lo principal que tenemos que analizar cuando estamos en taludes en suelo? Muchas veces las personas piensan que el suelo tal vez es más inofensivo, que vamos a tener una capa inestable más superficial, pero no siempre es así. Comúnmente también hay que hacerle un análisis de estabilidad global, analizar hasta cuándo llega la superficie de ruptura, analizar a qué profundidad vamos a encontrar una capa de suelo más resistente o vamos a encontrar roca sólida para poder anclarnos. Entonces, hay que también ponerle atención a lo que serían las soluciones en suelo. Tenemos soluciones para eso también, el suelo anclado y demás que vamos a ir viendo un poquito más. Entonces, de lo principal para atender como el suelo es que también vamos a tener muchas partes de finos. Entonces, nosotros también tenemos lo que serían productos que retengan, no solamente ayuden con la estabilización global, con un sistema de anclajes que haya diseñado el geotecnista, que nos podemos adaptar a esos anclajes, tener nuestra malla para ayudar con esa estabilización global. También vamos a tener entonces lo que serían unos geomantos o unas partes para controlar lo que serían finos, ¿verdad? Pero entonces hay que considerar toda esa parte con los suelos. Esta es una imagen que nos gusta mucho. Bueno, también, por ejemplo, aquí en Costa Rica, o yo creo que ya la mayoría de nosotros en Centroamérica que recibimos turismo y demás, estamos acostumbrados a nuestra imagen verde. Entonces, también hay soluciones en las que podemos tener mallas y podemos tener soluciones que garanticen la estabilidad, pero tengamos una imagen verde. Entonces, no necesariamente vamos a estabilizar con concreto y con esa imagen gris. Podemos también hacer un análisis y equiparar esas fuerzas y también contrarrestar nuestros empujes y hacer una solución apta, que no solamente nos estabilice, sino también que nos dé una buena apariencia. Como pueden ver, ya en estos casos el suelo empieza a revegetar, la malla permite el crecimiento de materia orgánica, está bien, no hay que quitarla, más bien nos gusta porque va a llegar el punto en el que ni siquiera se vaya a notar que tenemos un talud estabilizado. Ok, vamos a hablar un poquito de la parte de la erosión. La erosión es, bueno, como les decía, ya se me meteorizó el sitio, vamos a empezar lo que sería el movimiento de ese material. La erosión, principales agentes, el agua y la gravedad, ¿verdad? Ya sabemos que siempre el agua nos va a ayudar a llevar ese material y la gravedad, como todo en nuestro planeta, va a empezar a movilizarlo. Entonces vamos a empezar poco a poco, en escala. De lo primero que vamos a tener cuando empezamos a hablar de erosión, vamos a empezar a tener reptación. Reptación es ese pequeño movimiento de no más de 1 metro de espesor del material superficial que el terreno se nos va a empezar a mover. Entonces, típico, vamos a empezar a contar con este tipo de árboles, ¿verdad? Que empiecen como que a torcerse, como que se me va la raíz, pero la parte del río quiere mantenerse. Entonces, esto es algo típico que vamos a encontrarnos. Hay soluciones geotécnicas para esto, podemos diseñar soluciones geotécnicas para esto. En el caso de nosotros tenemos lo que serían las barreras Shallow Line Slide. No es necesario talar estos árboles, no es necesaria una solución demasiado invasiva, pero podemos geotécnicamente hacer un diseño en el que tengamos barreras que nos vayan a retener material o árboles que se han ido deslizando poco a poco. ¿Qué es lo que pasa con estas soluciones también? Pueden ver a la derecha, llega el punto en el que se llene el material, no hay ningún problema, podemos limpiarlo y va a mantener siempre su vida útil a través del tiempo. Comúnmente con nuestras soluciones lo que esto implica es estar haciendo revisiones paulatinas, que nuestros anclajes estén bien,
que las bases estén bien, que la malla también no se haya roto en alguna parte, es muy difícil, pero que se suelte, con un bloque lo haya soltado de algún lado, y eso es todo. Entonces podemos, si ven, la naturaleza tiene su fuerza y tiene su manera de expresarse, y técnicamente actualmente tenemos todo este tipo de soluciones. Ok, vamos a ir un poquito más allá. Tal vez ya el movimiento, nuestra erosión, nuestro transporte ya no era tan pequeño, y ya vamos a empezar a hablar de lo que serían los movimientos en masa. Los movimientos en masa, pues, factores desencadenantes: la gravedad, la sismicidad, la hidrogeología, el clima, la pendiente, la geomorfología. Entonces, comúnmente nosotros, cuando tenemos zonas muy montañosas o zonas con materiales tal vez no tan resistentes, o incluso también la misma deforestación, pues nos ha venido a dar muchos deslizamientos. Entonces vamos a evaluarlos un poquito desde el lado geotécnico. Parte de lo que comúnmente les digo es que nos ha pasado muchas veces que tenemos un proyecto, que nos llaman a visitar un talud, que nos llaman a ver una partecita, pero es una gran recomendación siempre nosotros como geotecnistas, o nosotros como personas que estamos en el área de la construcción o del diseño, tener una visión más general. Entonces, desde que nosotros llegamos, podemos hacer geología del carro, como yo le digo. Desde que voy en el auto llegando al proyecto, puedo ir visualizando cómo es el sitio, cómo es la zona, si realmente me están llamando para atender esta parte muy puntual, o si tal vez estamos hablando de un proyecto que vaya a tener un problema de estabilidad más global, sin un deslizamiento más grande. Entonces, como siempre, la recomendación, visión general. Algunas de las partes que vamos a evaluar, entonces, la típica corona de deslizamiento. Puede ser que nos hayan llamado porque abajo tenemos caída de bloques. Entonces, tal vez el cliente esperaba que únicamente una barrera para retener estos bloques, pero tal vez lo principal en este proyecto no eran esos bloques, sino que estos bloques se están dando porque tenemos un gran deslizamiento, y realmente la solución debe ser mucho más general. Entonces, es típico estas grietas en la parte superior, hay que ponerles atención, y entonces realmente darse cuenta cuál es la generalidad de nuestro proyecto. También ya estas grietas pueden llegar a darse todo lo que sería esta superficie, este gran hueco de tracción de aquí. La superficie de ruptura se abrió y está empezando a movilizarse. Entonces, muchas veces es importante, si tenemos la posibilidad de llevar un monitoreo con fecha y con desplazamiento de todo esto también, y bueno, entonces empezar a pensar ya en soluciones mucho más grandes. Este es un ejemplo ya a gran escala de un proyecto en Nicaragua. Por ejemplo, en la parte izquierda vemos ya donde está el escarpe de la superficie de ruptura. Ya podemos ver 40 metros de movimiento. Vamos a tener en el centro, prácticamente ahí, digamos, donde estamos tomando la foto, una planicie. Incluso ahí podríamos llegar a tener agua, porque es común cuando nosotros tenemos movimientos grandes, lo que sería una presión de los niveles freáticos, ¿verdad? Entonces podríamos tener una lagunita, algo así. Y una parte abajo donde va a empezar a acumularse el material que se ha movido. Entonces vamos a considerar todo esto. Les quiero enseñar un ejemplo de una visión general para el análisis geotécnico. Este es un caso en Costa Rica. Esto es de una empresa en Costa Rica que trabajó con nosotros este proyecto que se llama INSA. Ellos nos facilitaron un video en dron que quiero irles explicando un poquito. Ok, el cliente inicialmente nos llama por un desprendimiento de rocas, pero nosotros requerimos, como parte de nuestra garantía, también saber que, bueno, ese es el problema, nada más, ese desprendimiento de rocas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una visita, una visión general. Si tenemos imágenes en dron, maravilloso, ¿verdad? Porque aquí es como si nosotros pudiéramos ir a revisar todo. En muchos casos también la topografía, es muy importante interpretar la topografía. Bueno, ¿por qué tenemos zonas con las curvas de nivel tan ajustaditas en una zona y el resto está como la curva de nivel muy amplia? Entonces, eso es de cuidado. Mira, aquí puede ser que tengamos un deslizamiento o que tengamos una zona de falla. Interpretar el mapa geológico. De lo primero que nosotros pedimos en los proyectos es la topografía, entonces, y entre más amplia, mejor. Muchas veces tenemos la caída de rocas, pero nos dan solamente esa topografía. Bueno, sería bueno saber qué pasa más arriba. Es parte de lo que estamos haciendo aquí en esta imagen. Como ven, fuimos arriba a verificar que realmente arriba no haya zona de caída de bloques. Entonces,
bueno, ya vamos a empezar a acercarnos a la parte del proyecto en sí, en la que sí estamos teniendo caída de bloques. Ya verificamos, la zona de arriba no tiene problemas, vamos a identificar esta parte como la parte que realmente tiene la caída de bloques. Esto tampoco nos va a quitar el hecho de ir al campo, ¿verdad? De llegar caminando y revisar las superficies. Principalmente lo que vamos a hacer en el campo es ver esos grandes bloques de caída. Bueno, ¿cuál es su forma? Recordando que cuando vamos a trabajar en programas de caída de bloques, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la angularidad? ¿Cómo podrían explorar? ¿Cuál sería la energía que va a traer este bloque? Los tamaños, por supuesto, ahí pueden ver la escala relativa a las vacas, el tamaño, el material, ¿verdad? Aquí ya vemos a grandes rasgos, bueno, yo les puedo decir que estos son rocas ígneas, ¿verdad? Estos son lavas, entonces ya podemos empezar a saber de la densidad del material y los resultados del laboratorio, o que no los tengamos, bueno, entonces irnos a la biblioteca de datos de la tablita de datos, ¿verdad? Corroborar cuál es la superficie en la cual se están desprendiendo los bloques, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí ya donde se ven las caras de desprendimiento, ver la altura de la cual se desprenden los bloques. Todo lo que les estoy diciendo lo vamos a ocupar después en el diseño geotécnico, ¿verdad? En la parte de la elaboración de modelos de caída de rocas, ¿verdad? Desde qué altura se desprenden, cuál fue la trayectoria que estos bloques hicieron, cuál es el riesgo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahí todo lo que son los vehículos en la parte de abajo. Entonces, la amenaza, esos dos vehículos, esa calle está pasando justamente en la trayectoria de caída de bloques. Entonces, es indispensable la solución. En este caso, nosotros ofrecimos dos soluciones, lo que sería, bueno, talar estos árboles y hacer una malla anclada, o también lo que serían las barreras de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora barreras de bastante capacidad que también estarían preparadas para retener estos bloques, entonces hay diversas soluciones para esto. Ok, vamos a entrar como a la parte más importante ahorita, espero que todo se mantenga por ahí y me hayan captado toda la idea. Todo lo que les conté, toda la base biológica, necesitamos aplicarlo necesariamente a nuestro análisis geotécnico. Entonces, ya sé de qué talud estoy hablando, ya sé si estoy hablando de un talud de suelos, si estoy hablando de un talud en rocas, en qué ambiente me encuentro, qué tipo de rocas. Entonces, ahora sí, voy a ir al campo y voy a obtener la siguiente información para mi diseño. Primero que nada, entonces, vamos a ver, lo que ocupo es obtener información para yo darle una solución. Por ejemplo, nosotros como empresa, como GEBRUC, tenemos varios tipos de soluciones según el tipo de problema al que nos enfrentamos, ya sean taludes en suelo o en roca. Entonces vamos a tener todo lo que serían cortinas de guiado, o sea, que los bloques caigan y con la cortina vamos a mantenerlo siempre cerca del talud, barreras para detener, atenuadoras, deflectoras, amortiguadoras, barreras para flujos de detritos. Estos son utilizadas comúnmente en ríos, ¿verdad? Como para retener grandes eventos en una tormenta que traigan mucho material. Y también soluciones de estabilización de talud, ya sea como mallas o algún tipo de combinación de elementos. Entonces, vamos a tener un gran grupo de soluciones para rocas y soluciones para suelos. Entonces, vamos a empezar a describir suelos. Cuando vamos al campo y tenemos suelos, pues lo primero que vamos a hacer es clasificarlo. Yo, en mi caso, de aquí en adelante, les voy a dar como los métodos o la bibliografía que yo utilizo para clasificar. Entonces, en este caso, en la parte de suelos, yo recomiendo comúnmente el SOX. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, la mayoría de los datos del laboratorio nos llegan con estas clasificaciones. Entonces, a grandes rasgos, primero lo que vamos a tener es una división entre grano fino, grano grueso y material orgánico. Esta es la tabla principal. ¿Qué es lo importante notar de esta tabla cuando tengamos una clasificación? Cuando tomamos un informe geotécnico y tengamos, bueno, tenemos un suelo, o tenemos un CH, o un MH, o un SP, bueno, ¿qué significa esto? Esta es la tabla que nos explica todo. ¿Qué es lo más importante que vamos a apreciar en esta tabla? Y todo lo que hemos hablado de los materiales. De arriba hacia abajo vamos a tener cada vez menor tamaño. Entonces, arriba vamos a tener las granulometrías más grandes. Vamos a empezar a descender en cohesión, en conductividad hidráulica. Claramente, cuando tengamos gravas, vamos a transmitir muchísimo más agua que cuando ya tengamos una turba y así por el estilo.
a la vez también esta tabla pues nos va a ir bajando lo que sería la plasticidad. Entonces todo esto va a depender mucho también de nuestra solución. Existen varias presentaciones de esta tabla, pero básicamente esa sería. Ahora, el reconocimiento de la inestabilidad en el campo, en suelos. Podemos tener, muy importante, inestabilidad profunda, o sea, realmente en la que vamos a necesitar necesariamente anclajes. Ya le hicimos un análisis global, realmente se definió que hay una superficie de ruptura a 2 metros de profundidad. El geotenista, bueno, definió que realmente necesitamos anclajes activos o pasivos de tal separación y profundidad. Ya ahí ya estamos hablando de profundas o inestabilidades superficiales o locales. Es muy importante definir la diferencia, porque comúnmente puede ser que se observe un talud en los que se esté viniendo el material por encima. Y a nosotros nos pasa que nos dicen, no, vamos a una solución sencilla, es una malla ahí con una protección de erosión. Y nosotros, bueno, pero ¿está seguro? ¿Por qué no hacemos un análisis de estabilidad global? ¿Y cuál es la sorpresa? Realmente tiene una estabilidad mucho más profunda y entonces necesariamente vamos a ocupar anclajes. También entonces vamos a poder mezclarlo con, por ejemplo, nuestras mallas, pero ya sabiendo que vamos a atacar una superficie y vamos a atacar una solución global. Entonces, muy importante definir si vamos a trabajar con una inestabilidad superficial o profunda para poder nosotros hacer un diseño adecuado y utilizar el producto adecuado. Ya vamos a empezar en la parte de las rocas. Esa es una parte que se las trae un poquito más, entonces vamos a empezar por aquí. Cuando estamos hablando de los taludes en roca, lo principal que vamos a identificar en el campo es el mecanismo de falla. O sea, si tenemos una inestabilidad, si estamos teniendo una caída de bloques, bueno, ¿por qué es que se están cayendo? ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Será que tenemos fallas planares, fallas por cuña, volcamiento, circulares, aunque sean roca, podemos tener fallas circulares? Entonces necesitamos identificar claramente en el campo cuál es ese mecanismo de falla para poder hacer análisis geotécnicos, diseños geotécnicos de oficina que estén consecuentes con la realidad en el campo. Si bien no siempre vamos en el campo a poder determinar todo esto, podemos obtener información, por ejemplo, ángulos de buzamiento, para poder meter en un software como el DIPS y ya poder empezar a tener un poquito más claro lo que sería el mecanismo de falla. Esto es fundamental para nuestro diseño geotécnico. Entonces, en el campo, en un talud en roca, lo primero, identificar hasta donde podamos en el campo el mecanismo de falla. Ya vamos a ver imágenes de cómo. Y si no podemos identificarlo tan claramente, pues entonces vamos a tener buzamientos, ángulos, vamos a sacar cuantos podamos, vamos a llevar nuestra brújula y sacar todo esto y además caracterizar todo lo que sería el macizo. Las diaclasas, cuantas tengamos, la rugosidad, la continuidad, la meteorización, los ángulos, que si tenemos agua, no, todo eso vamos a determinarlo en el campo. Ahora, si yo ya logré definir que estoy en un talud de roca, puede ser que ese talud, lo inicial, lo ideal es que sea un talud completamente macizo, sin diaclasas, sin irregularidades, sin discontinuidades, y no se mueva y no se caiga. Pero si estamos ahí para atender un talud es porque tenemos caída de bloques. Entonces, hay dos maneras en las que yo recomiendo que podemos clasificar este tipo de taludes en los que tengamos inestabilidad. Uno, que sería un macizo rocoso donde el mecanismo de ruptura es independiente de la orientación de las discontinuidades. ¿Cómo se los explico esto en buen español? O sea, que se desprende, pero no porque realmente siga un patrón definido de diaclasas, de irregularidades, sino simplemente es independiente de sus discontinuidades. Y el otro es que porque realmente está muy ligado a sus discontinuidades. O sea, todas esas pueden ser diaclasas, depende de la génesis. Todas esas discontinuidades es lo que está haciendo la inestabilidad. Entonces, según esto, vamos a empezar a evaluarlo. Entonces, si se trata de un macizo independiente de la orientación de las discontinuidades, o sea, no importa dónde tengan discontinuidades, vamos a empezar a aplicar métodos en los que podría ser el RMR o un GSI para obtener los criterios de Moore-Coulomb, o sea, el ángulo de fricción, cohesión, densidad, para poder entrar a los softwares de diseño. Y si no, si estamos hablando ya de un talud en lo que realmente todo depende de sus diaclasas, todo lo que se nos mueve depende de sus diaclasas, vamos a utilizar criterios como Barton y Chouet. Entonces vamos a ver poco a poco. En los primeros, en los que es independiente de las discontinuidades, nuestra inestabilidad, vamos a empezar a evaluar, según mi recomendación,
la clasificación RMR, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocupar para esta clasificación? Yo creo que tal vez la mayoría de los que aquí estamos hemos visto cómo funciona, pero es una tabla de evaluación en la que vamos a utilizar diferentes criterios. Vamos a tener un puntaje y vamos a obtener qué tipo de macizo es para poder a partir de ahí obtener los criterios, nuestros parámetros biotécnicos. De lo primero, la resistencia a la compresión simple de la roca. Ideal de laboratorio, ¿verdad? Ideal. Parámetro RQD. ¿Qué era el RQD? Puede ser la cantidad de diaclases que tengamos por metro cúbico o el porcentaje de recuperación en un núcleo en el talud. O sea, qué tan quebrado y qué tan fracturado está nuestra muestra. En mis tiempos lo que hacíamos era hacer una línea con un spray, contar la cantidad de diaclases, o hacer un rectángulo con masking, contar diaclases, y a partir de ahí sacar este porcentaje. El estado de las discontinuidades, ¿cómo están? Si están muy meteorizadas, si no, el espacio entre las discontinuidades, las condiciones hidrogeológicas, si tenemos agua o no, la orientación de esa discontinuidad. Todo esto nos va a dar una puntuación en esta tabla del RMR que vamos a llevar a este resultado. Entonces, por ejemplo, tenemos un RMR de entre 100 y 81, nos va a decir que es una clase de roca muy buena, o puede ser que nos dé mala o muy mala, en fin. A partir de esto, en la segunda parte de esta tabla vamos a obtener entonces una escala relativa. Entonces, si estamos en una clase 2, clase 1, vamos a tener una cohesión promedio, un ángulo de fricción promedio, que son los datos que ocupamos para nuestro diseño geotécnico, nuestro software, que vamos a ver más adelante. Ahora, si estamos hablando de un macizo cuyo modo de falla sí está controlado por la orientación de las discontinuidades, o sea, espero que esto les quede claro, o sea, aquí sí se nos caen los bloques, necesariamente por sus discontinuidades, o sea, porque realmente esas tal vez diaclases están haciendo que se caigan los bloques, pues vamos a trabajar únicamente en la discontinuidad. Vamos a trabajar siempre en la superficie de ruptura. Entonces, todos estos valores que les voy a contar de estas fórmulas se obtienen de la junta, no de la roca en sí. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando aquí ahorita es la resistencia al corte pico. O sea, esa resistencia es la que tenemos y la que nos está provocando ese movimiento y esta caída de esos bloques. Pues lo primero que ocupamos para esto es el ángulo de fricción residual de la junta. ¿Qué es de la junta? O sea, no del material sano. Esto lo vamos a obtener a partir del tipo de roca y los resultados del rebote del martillo de Smith. Les voy a empezar a hablar del martillo Smith. Entonces, es muy importante, a mi criterio, contar con un martillo Smith cuando estamos caracterizando lo que serían rocas en el talud. Vamos entonces también a necesitar la rugosidad de la junta. Esto es un criterio relativamente subjetivo que yo voy a ir a evaluar en el campo. La resistencia de la junta, otro parámetro que vamos a obtener depende del peso unitario de la roca y el resultado del martillo Smith. Entonces, la resistencia y la discontinuidad va a depender de tres componentes: la fricción, la geometría y la asperosidad. Entonces, todo eso lo vamos a llevar a la siguiente fórmula también. Para estimar el ángulo de fricción residual, o sea, el que tiene actualmente el talud ya que está meteorizado, entonces va a ser una relación entre el ángulo de fricción de la roca sana y el que tenemos actualmente. Entonces, viéndolo de esta manera, si yo estoy trabajando en una discontinuidad completamente sana, el ángulo de fricción sería el mismo que el ángulo de fricción básico, porque estaría sana, pero eso casi no pasa, ¿verdad? Entonces vamos a obtener este ángulo con la siguiente fórmula, que va a depender del rebote del martillo Smith. Entonces vamos a utilizar la R minúscula, que es el rebote del martillo en la superficie meteorizada, y el rebote del martillo en la superficie sana, y a partir de esto vamos a tener entonces ya lo que es el ángulo de fricción residual, y a partir de esto ya vamos a entrar a la fórmula inicial para obtener esa resistencia al corte pico. Nuevamente, a partir de con estas tablas vamos a obtener nuestros parámetros geotécnicos que ocupamos para nuestros software de diseño. Este es el martillo Smith, muy importante, que vamos a obtener resistencia a la compresión, ¿verdad? Pero vamos a tener también el cuidado de que estamos utilizando el martillo Smith, ¿correcto? El martillo Smith, bueno, este martillo fue diseñado para análisis en concreto, ¿verdad? En paredes, es un análisis de construcción, pero existe el N y existe el L. Entonces, con esto nosotros vamos a cerciorarnos de que vamos a trabajar con la tabla correcta
Este es el martillo. Vamos a realizar, por ejemplo, 20 golpes con el martillo en una posición correcta, tomar los golpes, tomar los valores y recomiendo, no sé, que si tomé 20 golpes, elimino los 5 más bajos, los 5 más altos, voy a tener el rebote y a partir de eso voy a poder ingresar a la tabla y ya obtener el resultado que estoy buscando, ¿verdad? Entonces, lo que voy a ocupar previo es el peso específico de la roca y a partir de ahí con la tabla ya vamos a obtener nuestra resistencia a la compresión. Esta es la tabla que ocupamos para la rugosidad, que les conté ahorita, que es un criterio de campo. Existen varias diferentes tablas para discontinuidad. Yo comúnmente este método y estas biografías de estos autores para clasificar las he tomado del libro de ingeniería geológica. Yo no sé si ustedes en la USMA también lo utilizan, yo lo recomiendo mucho, lo usamos aquí en la UCR. Entonces, todas esas tablitas y todos estos autores y estos métodos de los que les estoy hablando están ahí también a detalle por si lo quieren ver. Entonces, ya casi vamos a terminar. Entonces, parte de lo que les quería también comentar del campo es que también yo puedo empezar a evaluar cuáles son mis caras, cuáles son mis superficies de deslizamiento de estos bloques, ¿verdad? De estos diseños. Como les salió al inicio, es una gran herramienta tomar datos de buzamiento en el campo y llevárselo al DIPS, pero también en el campo podemos ver aquí superficies de ruptura como las que estoy viendo en este momento. Pueden ver aquí la superficie verde, amarilla y la azul, que son las cuñitas, las ceritas de lo que me va quedando del bloque que va cayendo. Entonces ya ahí empezamos a ver cuál es la superficie de ruptura. Ahora, este es el DIPS del que les estaba hablando. Entonces, tomamos los datos en el campo, los metemos en el software DIPS. Yo no sé realmente si me parece que hay una versión de uso libre. Entonces, esto nos va a ayudar para poder definir qué tipo de superficie de ruptura tenemos también para trabajar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando ya tenemos esa superficie de ruptura y ya sabemos realmente cómo es que se está comportando nuestra caída de bloques? Ya aquí podemos empezar a diseñar, bueno, conocemos el diferencial de las fuerzas resistentes y la fuerza que nos induce el movimiento, o sea, vamos a poder diseñar qué tipo de anclajes, a qué profundidad, cuál es la resistencia que ocupamos para poder adecuarla a un factor de seguridad. Entonces, por ejemplo, va a cambiar de legislación en legislación, no sé, que aquí en Costa Rica ocupamos un 1.5, o allá en Panamá un 2, entonces vamos a poder adecuar ese factor de seguridad con la fuerza resistente para nuestro anclaje. Muchos programas de cálculo de esas superficies, nosotros de los que utilizamos, vendría siendo, bueno, el inicial del que más se utiliza, nosotros recomendamos el slide. Yo uso mucho el slide para hacer análisis de superficies de ruptura cuando estamos hablando de superficies circulares. También vamos a tener software como el Rock Plane, cuando estábamos trabajando con superficies planas. Vamos a tener un modelo tridimensional de nuestro bloque, ¿verdad? Nuestra caída, y a partir de esto ya vamos a calcular, bueno, cómo es el anclaje y cuál es la solución que yo necesito para estabilizar mi talud. Luego vamos a tener el switch. El switch viene siendo parecido, pero es cuando ya vamos a trabajar en cuñas. Aquí nuevamente tenemos nuestro modelito de tercera dimensión con el switch. Y este es un ejemplo, aquella visión que vimos con el drone, ¿verdad? Este es el ejemplo de ese talud. Aquí tenemos un bloque muy grande. Ese bloque que ven ahí es el bloque con el que tuvimos que trabajar. Aquí utilizamos primero que nada el DIPS para poder identificar las familias y encontrar lo que serían las fuerzas. Y a partir de esto empezar a trabajar en un modelo, ¿verdad? Nosotros tenemos una solución con un material, una malla que se llama Spider. Es una malla de muy alta resistencia y además con varios hilos para resistir lo que serían las cortantes. Entonces, como tenemos una grieta de tracción abierta en la parte posterior, la solución es amarrarla con Spider, con anclajes alrededor y unas bandas de por medio. Estas bandas de por medio, bueno, ha habido que diseñarlas con cuidado porque también hay que anclarlas en el centro. Esta imagen que tenemos a la derecha es el resultado de nuestro análisis. Entonces, ese bloque, ¿verdad? Ese bloque que ven ahí es este mismo. Ese bloquecito a la derecha, entonces, se va a anclar con un Spider, se le van a poner anclajes alrededor, y una vez que esté sujeto alrededor, para no exponer a los trabajadores en el campo, entonces se van a diseñar las bandas, se van a colocar, y ya una vez que están colocadas, vamos a perforar en el centro del bloque para estabilizarlo aún más. Pero entonces, esto lleva también un análisis que esas bandas realmente vayan a retener el bloque
y vayan a soportar todo ese trabajo. Esas bandas también nosotros utilizamos un programa que es el Espagat, que nos va a ayudar también a garantizar que realmente las bandas vayan a retener el peso del bloque y que realmente la cantidad de perforaciones y profundidad de perforaciones que estamos recomendando vaya a ser el adecuado. Entonces, esto que ven aquí, esta imagen de la izquierda y estas imágenes que siguen son ejemplos de esta aplicación, ¿verdad? Nuevamente, pues todo va a depender también del tipo de roca. Gran parte de la información que estamos ingresando en esto también va a venir en función de las características propias del material, de su densidad, de su peso y demás. Ahora, vamos a hablar un poquito ya para terminar de lo que sería este otro software que es el Rockwell. Aquí en Costa Rica también lo evaluamos bastante. En ese talud que vimos también hay que evaluar lo que sería la caída de los bloques. Entonces, de lo más importante también en el Rockwell es esa evaluación previa que vamos a hacer el tipo de material, su densidad, el tamaño de los bloques. Este programa aquí les muestra un poquito un pantallazo que me permite ingresarle la forma del bloque. No solamente la densidad del tipo de material y demás, sino que de qué manera va a rodar este bloque. Entonces, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo la imagen en drone? Es importante ver la forma y entonces ya se lo vamos a poder ingresar al software, además de la litología, a ver, para poder ya definir o poder simular cuáles serían las trayectorias. Ahí en la imagen pueden ver las trayectorias posibles y ya con esta energía, con esta trayectoria, con este desplazamiento del bloque, poder definir qué tipo de barrera vamos a ofrecer en este sitio, la altura de la barrera, realmente la energía para lo que tiene que estar preparada y la ubicación óptima, ¿verdad? Entonces es todo un conjunto de información. Estos son algunos ejemplos de nuestras barreras, ¿verdad? Este es el software en 2D del Rockwell, pero también existen programas como el RAMS. Estamos viendo aquí ahorita una corrida en la que también podemos simular, ya esto sería en tercera dimensión, el desplazamiento horizontal que puede tener el bloque a la hora de caer. Esto nos va a ayudar también, entonces, no solamente a la ubicación de la barrera y a la energía, sino a la longitud de la barrera. Siempre nótese que aquí va a estar nuestro criterio para definir el punto de desprendimiento, ¿verdad? Aparte de lo que vimos en aquel video con drone, desde donde se desprenden los bloques. Y como consideraciones finales, bueno, parte de lo que les quería como recalcar realmente es que estamos seguros de que vamos a obtener una información ideal, correcta, lo más detallada posible de los datos en el campo desde un punto de vista geológico para poder llevar toda esta información a un cálculo verídico para nuestro proyecto, ya sea cual sea el programa que estemos utilizando. Entonces, calidad de los datos, una correcta identificación del mecanismo de falla y una visión macroscópica de nuestro proyecto. Por último, quería comentarles que nosotros tenemos una página web. Es cuestión nada más de, voy a mostrarles. Sigo aquí compartiendo en pantalla, ¿me ven? Sí, Daniela, te vemos. Ok. Es cuestión de meternos aquí en Google, vamos a buscar la palabra Geogroup. Vamos a ingresar a la página de la empresa. Ahorita, por lo visto, no tengo muy buen internet, pero cuando yo ingreso aquí, vamos a estar en el portal inicial. Vamos a generar un usuario, que los invito ahorita a todos a inscribirse en la página de la empresa. Generamos un usuario, ingresamos y aquí vamos a tener entonces un montón de información disponible, no solamente catálogos de nuestros productos, sino que también van a tener a su disposición imágenes, información de proyectos a nivel mundial, en los que, por ejemplo, ustedes están trabajando en un talud con bloques, pero además tienen una estructura, entonces quieren decir, bueno, no sé, tal vez en otra parte del mundo ya lo hayan solucionado, entonces nos pueden inicialmente contactar a nosotros o irse al catálogo de proyectos y ver todas las soluciones que nosotros tenemos. Pero de lo principal que quería mostrarles aquí en la página es que tenemos programas de uso libre, como el Rubulon. El Rubulon es un programa que viene como a simular un poquito lo que sería el slide, pero trabajando más en superficie. Vamos a empezar a calcular con él nuestro proyecto. Entonces, de lo que hemos estado hablando, vamos a tener nuestros parámetros geotécnicos, vamos a ingresar a este programa y vamos a empezar a poder diseñar qué tipo de malla puedo utilizar, cuál de nuestras mallas funciona según su patrón de anclajes, sus anclajes que hayan definido, y empezar ya ustedes a hacer un diseño geotécnico con nosotros. Entonces, esto igual se puede descargar
y lo pueden trabajar ustedes o nos lo pueden enviar a nosotros y hacemos un diseño en conjunto. Entonces, aquí está mi contacto, pueden contactarme a mí o directamente a don Ricardo, que es el encargado de Panamá, ya sea para consultas de hoy o cualquier consulta con algún proyecto que tengan, no importa que sea a nivel universitario de práctica o proyectos ya en la aplicación real. Entonces, bueno, ya me estoy quedando sin voz, entonces no sé también si me han estado escuchando y si tienen por ahí ya algunas consultas. Uy, yo casi no escucho. Vamos a ver. ¿Ahora nos escuchas o no escuchas? Ahora sí escucho. Sí, te hemos estado escuchando. Nos encantó tu presentación. Te damos gracias a ti y a GeoGroup por haber facilitado la conferencia y abrimos el panel a preguntas. Vamos a iniciar con los profesores que nos están acompañando para que ellos canalicen las preguntas que se han hecho a través del chat. Profesora Bella. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos, sí la escuchamos. Primero que todo, muy agradecida con Daniela y con Ricardo de GeoGroup por apoyarnos en esta labor de tratar de acercar al estudiantado y a los profesionales al trabajo que se hace dentro de la geología y la geotecnia. He visto una gran participación por parte de muchos de nuestros colegas que están en el campo. Un gran agradecimiento por estar presentes aquí a esta hora y a los estudiantes también. Espero que esta presentación haya cumplido con muchas expectativas de ustedes y sobre todo llenarlos de curiosidad, que es lo que buscamos. Daniela, tengo dos preguntas de parte de José Rodríguez, que la primera sería si hay algún documento que ustedes manejan para la medición del RQD. No sé si ustedes en GeoGroup tienen algún manual para eso, que sea de uso público, o si no, le vamos a hacer una referencia para que tenga, ya sea con la de Wieniawski, que hay un libro que tiene cómo hacer la medición del RQD, o no sé en esa parte, ¿no? Y la segunda, el libro de Ingeniería Geológica, ¿me confirma si es el de Vallejo o hace referencia a otro? Ok, GeoGroup no tiene una bibliografía específica para esto, sin embargo tenemos algunas que recomendamos. Entonces, si gustan me pueden enviar un correo a la persona o en general y les hacemos este envío de la bibliografía que tenemos. Y el libro de Ingeniería Geológica es el de Vallejos, correcto, es un libro como el que me dio bastante, que incluso ese mismo libro trae una buena explicación. Y no se me olvida también que tengo unos links de unos videos en YouTube de cómo hacer el RMR, el RQD y todo bastante bonito, entonces se los puedo facilitar también para eso, para el análisis. Podríamos entonces canalizar la información, ya sea que te escriban directamente al correo a las personas que tienen los intereses particulares de lo que has explicado. Exacto. Y nosotros también acá vamos a tratar de difundir la parte de la información que nos haga facilitar. Ok, perfecto. Entonces, profesora, felicitaciones por parte de Omar Sugasti, uno de nuestros profesionales también en la rama aquí en Panamá. Gracias por estar con nosotros. También quisieran saber si vamos a facilitar el video, ya eso sería una coordinación de la universidad que hemos estado grabando la presentación. La universidad va a hacer la publicación del video en YouTube, le podemos pasar el link, así que nos pueden escribir. Nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto lo compartimos, de igual forma a sus profesores también. Exacto. Alguno de los panelistas, si tienen consultas, el profesor Bisquín, el profesor Santanach, ¿algún comentario? Ok, les agradecemos por haber compartido pues, con la academia sus conocimientos, su experiencia, al señor Ricardo de Stefano, gerente de Centroamérica de GeoGroup, a ti Daniela por esta tarde con nosotros, muy claro, felicitar pues a la profesora Bella también con esta iniciativa, pues nuevamente se comprueba que cada una de las asignaturas y el conocimiento que ellos van tomando en los diversos años conlleva información que luego van a utilizar para el diseño. Entonces esto inicia en la geología, el entender de que, como tú muy bien explicaste al inicio, y cómo luego entonces ellos lo van requiriendo, y pudimos ver claramente también la importancia de que manejen la parte de topografía. Ahí colocaste imágenes en dron y demás, para hacer todo lo que es el estudio
y luego entonces el diseño. Así que se constata de que todas las asignaturas convergen para poder entonces hacer el debido estudio, la información, para entonces hacer el diseño y una debida ejecución de los proyectos que tengan la funcionalidad que se requieren, ¿no? Así que pues muchas gracias a todos por su participación, buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Quedamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Profesora, tenemos unos últimos comentarios para cerrar. Luis Enrique nos comenta, buenas tardes, considero que este tema se puede extender a un segundo webinar, pero en referencia en túneles para mayor conocimiento de los estudiantes. Ciertamente hemos estado tratando de incursionar en el tema de túneles el cuatrimestre pasado y lo vamos a considerar, donde en obras subterráneas se aprecia a mayor escala la aplicabilidad de algunos conceptos. Perfecto. Luis Cetra, excelente presentación, muchas gracias. Saludos de Chiriquí, Luis Enrique González. Chiriquí está en la frontera con ustedes en Costa Rica, Daniela, así que nos están viendo en diferentes partes del país. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Quiero también, en nombre de GeoGroup, agradecer la oportunidad que nos han dado y también aprovecho también la ocasión para invitarlos a un programa de webinar. Entre ellos, Daniela va a dictar este mismo en ese programa que estamos organizando con el Colegio de Ingenieros de Guatemala, que comienza la próxima semana. Yo le haré llegar la información a través de la profesora Bella Almillategui y de la ingeniera Gilda Arrucha, a la Escuela de Ingeniería Civil de la UMA, y bueno, por si les interesa, y ahí podrían ver otros temas que tenemos, y a futuro podemos organizar el tema específico como plantea el ingeniero Luis Enrique González, temas específicos para que a ustedes les interese, podemos también prepararlo. Y muchas gracias por la atención y la oportunidad. Gracias a ustedes. Muchas gracias.